llegue con energía para el entrenamiento y después reponer esos depósitos, ¿vale? ¿Para qué? Para estar preparado para el siguiente entrenamiento. Y si no es para el siguiente entrenamiento, es para el día siguiente ir al instituto. ¿Por qué? Porque en nuestras actividades diarias también gastamos hidratos de carbono, ¿vale? Luego, en medio, tendríamos un plato ya para una persona, bueno, que entrena un poquito más o que entrena ya bastante. Si os dais cuenta, aquí hay un tercio de verdura, un tercio de proteína y un tercio de hidratos, ¿vale? Hay otro plato que seguro que habéis visto que no está aquí, que es el plato Harvard. ¿Os suena alguno? Sí. No sé, ¿alguien ha dicho que sí? Sí. Bueno, pues el plato Harvard es una manera de distribuir un plato que es para toda la población. O sea, lo podemos utilizar para una población general. Mira, os lo enseño aquí. Este es el... Si se me hable. Este es el plato típico del plato Harvard, ¿vale? Bueno, aquí está. Que tiene la mitad de verduras, que ya hemos dicho que nos aportan saciedad, y luego la misma cantidad de proteínas que hidratos de carbono. O sea, ese digamos que es el que partiríamos de base. Y luego, para las personas que ya entrenan un poquito más, tendríamos este de en medio, ¿vale? En el que ya estamos aportando un poquito más de hidratos de carbono que les va a ayudar a cubrir las necesidades de su entrenamiento. Las proteínas vemos que más o menos se mantienen ahí, que las reducimos un poquito porque al final no podemos comer en tan grande cantidad, entonces cuando aumentamos un nutriente bajamos un poquito del otro. Y las verduras también las bajamos un poquito porque aportan mucha saciedad, entonces para evitar problemas gastrointestinales, ¿vale? Y luego, por último, aquí a la derecha, tenéis un plato que es para una persona que entrena mucho, o por ejemplo, cuando tenemos una competición más larga, o si jugamos algún deporte de equipo, tenemos torneo en el que hay varios partidos, en el que, si veis, la mitad del plato van a ser hidratos de carbono, y ahí vamos a reducir las proteínas, por lo que hemos dicho, porque además cuando consumimos más hidratos de carbono no necesitamos tantas proteínas, y la verdura la reducimos. Incluso podemos encontrar una típica comida preentrenamiento en la que sea prácticamente todo hidratos de carbono. Además, en este caso vamos a utilizar unos hidratos de carbono que se absorban más rápido. Por ejemplo, una pasta o un arroz blanco que no sea integral. ¿Por qué? Porque la fibra también retrasa el vaciamiento gástrico, entonces también va a hacer que tardemos un poquito en la digestión. Y un poquito de proteína, aderezado con un poquito de aceite de oliva y ya está, en el que ni siquiera haya verduras, ¿vale? Estos son, bueno, pues unos casos un poco más excepcionales. Y bueno, la fibra. Ya hemos hablado que la fibra es beneficiosa para nuestra salud. Uno, porque nos ayuda a mantenernos saciados, pero también porque alimenta a las bacterias de nuestro sistema digestivo. Pero los deportistas que tienen altos requerimientos necesitan unos volúmenes de comida muy grandes. Para poneros un ejemplo en cantidad, si una persona necesita 60 gramos de pasta o 60 gramos de arroz en crudo, que son, no sé, unos 200 en cocido, bueno, igual un pelín menos, un deportista puede necesitar 150 gramos de pasta o arroz en crudo, o sea, el doble, un poco más. Entonces, necesitamos quitar volumen de comida, ¿vale? Y por eso, en estos tipos de deportistas, vamos a reducir un poquito la fibra, ¿vale? Eso no quiere decir que le quitemos todas las frutas y todas las verduras, sino que, bueno, podemos reducir un poquito las verduras, podemos, en vez de dar cereales integrales, dar cereales blancos, podemos incluso procesarla y hacerla en formato bebible, por ejemplo, un gazpacho. Y además hay que decir que preentrenamiento la fibra también puede producirnos malestar gastrointestinal, por esto que ya se comentaba antes. Entonces, bueno, algunas estrategias, ya las he dicho: utilizar cereales refinados, utilizar frutas en formato bebible. Por ejemplo, preentrenamiento, el zumo de naranja es una forma de hidratarse muy buena y además aporta hidratos de carbono que se absorben rápidamente justo para cuando vamos a necesitarlos. Ya os he dicho también que en algunos casos podemos quitar las verduras en la comida de antes de entrenar y utilizar azúcares simples.
Por ejemplo, un desayuno para antes de entrenar puede ser una rebanada de pan blanco con un plátano y miel. O una tostada con mermelada. O podemos incluso, por ejemplo, tomarnos un yogur desnatado, que nos va a sentar maravilloso, con mermelada y con cereales tipo cornflakes, que se absorben también bastante bien. Y bueno, puntos positivos de los que podemos aprovecharnos de la dieta mediterránea o que debemos reforzar. Bueno, pues ya hemos dicho que la dieta mediterránea contiene proteínas de alta calidad. ¿A qué me refiero con alta calidad? Me refiero al alto valor biológico. Esto significa que tienen todos los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos son las moléculas que forman las proteínas. Digamos que una proteína es como un collar de perlas y cada perlita es un ácido graso. Hay algunos ácidos grasos que nosotros podemos sintetizar y otros que no. Los que no podemos sintetizar son los esenciales. Y estos tenemos que obtenerlos sí o sí de los alimentos. Entonces, hay algunas proteínas que son de alto valor biológico, sobre todo son las proteínas que proceden de fuentes animales, que contienen en cada alimento todos los aminoácidos esenciales. Luego tenemos proteínas de bajo valor biológico, que por ejemplo son las legumbres, que es verdad que les falta algún aminoácido esencial, pero si lo complementamos con otro alimento que tenga ese aminoácido, por ejemplo en el caso de legumbres, si las mezclamos con cereales, o en el día, por la mañana comemos legumbres y por la tarde cereales, ya vamos a obtener todos los ácidos grasos, ¿vale? Pero digamos que en este tipo de proteínas tenemos todos, ¿vale? Es como, pues, nos lo comemos todo de una. ¿Qué tipo de alimentos son estos? Pues, por ejemplo, huevo, pescado, marisco, carnes blancas y ya hemos dicho que también contiene otro tipo de proteínas que son vegetales, la dieta mediterránea. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Os lo he adelantado un poco. Tienen función estructural, ¿vale? Es decir, forman los tejidos de nuestro cuerpo. El más básico es el músculo, por ejemplo. También tienen función hormonal. Hay algunas hormonas que son proteínas, ayudan a nuestro sistema inmune y tienen función de transporte. Por ejemplo, la hemoglobina, que es la célula la molécula que transporta el oxígeno, es una proteína. Y los lácteos. Por ejemplo, la leche es una excelente opción para después de entrenar. Es un muy buen recuperador. Además, es una opción económica, accesible y natural. No nos tenemos que ir a comprar 200 botes a la primera tienda de suplementación que encontremos. No, lo tenemos en un alimento que encontramos en cualquier supermercado y encima muy muy barato. ¿Por qué? Porque la leche contiene proteína de suero y caseína que optimizan la síntesis de proteínas musculares. Entonces nos van a ayudar en la recuperación de los músculos y también en el crecimiento muscular, ¿vale? Además, la leche es alta en leucina, que es un aminoácido que estimula directamente la vía de la síntesis de las proteínas, ¿vale? Es un aminoácido bastante importante en el anabolismo, ¿vale? La leche contiene lactosa, que es un tipo de hidrato de carbono. Entonces nos va a ayudar a reponer este glucógeno. Además es un tipo de hidrato de carbono simple que se absorbe bastante rápido, que justo después de entrenar nos beneficia. La leche es una de las mejores bebidas de hidratación. ¿Por qué? Es una bebida isotónica, es decir, tiene la misma concentración que nuestras células, porque también contiene sodio. Mira, aquí en la imagen que veis ahí, veis diferentes bebidas y digamos que su potencial o su índice de hidratación, ¿vale? La leche desnatada está a la segunda, empezando por arriba. ¿La veis? Solo superada por el suero de reposición oral, que es una bebida hecha para la reposición, ¿vale? Así que si os dais cuenta, si veis es mucho mejor que el agua, incluso mejor que bebidas deportivas. Así que la leche nos va a ayudar a hidratarnos mucho. Ahora en verano, bastante importante porque sudamos más y al final terminamos el entrenamiento un poco deshidratados prácticamente siempre. Además se ha visto que reduce el dolor y el daño muscular y nos puede ayudar en temas de composición corporal, por ejemplo en momentos en los que queremos bajar grasa porque tiene efecto saciante. También esto se debe, por ejemplo, a las proteínas, a la caseína en especial, que es una proteína que se absorbe un poco más lentamente.
Y bueno, dentro de los lácteos también encontramos el yogur. El yogur es un derivado de la leche, así que lo único que tiene un poquito menos de lactosa, ¿vale? Por la fermentación. Pero también contiene proteínas, calcio, que también lo contiene la leche, y además contiene probióticos, ¿vale? Los probióticos, ya hemos dicho que son bacterias beneficiosas para nuestra salud digestiva. Entonces, nos va a ayudar a mantener a que nuestra microbiota esté saludable, es decir, a que las bacterias de nuestro sistema digestivo estén bien. Además, bueno, como contiene calcio, va a contribuir a la salud ósea y fortalece el sistema inmunológico. Entonces, estos tipos de alimentos, pues debemos potenciarlos. Y para mí el mayor punto positivo o el mejor de la dieta mediterránea es la variedad de la alimentación. Al final, nosotros podemos controlar, haciendo números, cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas y cuántas grasas consume una persona. Esto es relativamente sencillo. Pero hay muchas vitaminas, muchos minerales y otros compuestos bioactivos que se necesitan en menor cantidad, se consumen en menor cantidad, y créanme que eso es muy, muy, muy difícil o imposible de controlar al dedillo. Entonces, ¿cómo obtenemos estos compuestos que son igual de importantes pero se consumen en menores cantidades? Consumiendo diferentes tipos de alimentos. Lo que se llama el comer en arcoíris, ¿vale? Al final ahí tenéis el mejor ejemplo. Tenemos muchas frutas y muchas verduras de colores diferentes. Vamos a intentar llenar nuestros platos de colores diferentes. Con esto no quiero decir que todos los días tengáis que poneros a cocinar 50 tipos de verduras. Pero, por ejemplo, si hacéis una compra semanal, pues una semana vais a comprar pimientos, calabacín, y de frutas podéis comprar fresas y plátano, y a la semana siguiente podéis comprar berenjena y coliflor, y de frutas podéis comprar uvas y naranja. Y al final, si todas las semanas vais cambiando un poco vuestra cesta de la compra, vais a obtener muchísimos nutrientes diferentes sin hacer tampoco muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Esto sobre todo nos va a ayudar con funciones pequeñitas, por ejemplo, pequeñitas pero importantes: regulación del metabolismo, un desarrollo y un crecimiento normal, muy importante, pues por ejemplo para momentos de crecimiento como la adolescencia, y también la regulación del funcionamiento celular. O sea, son funciones que a priori parecen pequeñas, pero si algo va mal nos afecta a todo el cuerpo. Y bueno, por último, ya para terminar, me gustaría que, si podéis, escaneéis este QR para que hagáis un test de la dieta mediterránea, ¿vale? Podemos hacerlo aquí. Si os hace, creo que son 13, 14 preguntas, y si vuestra puntuación es mayor a 8 es que tenéis una buena adherencia a la dieta mediterránea, y si vuestra puntuación es menor que 8 es una adherencia mejorable. Si es verdad que este test es un test general que se utiliza por ejemplo, mucho en investigación, y valora la dieta mediterránea típica, es decir, en la que consumís mucho aceite de oliva y en la que igual hace falta un poquito más de hidrato de carbono y de proteína, ¿vale? Pero para evaluar la calidad de vuestra alimentación me parece que está súper bien. Entonces, no sé si... Bueno, perdón, os lo vuelvo a dejar sin problema. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta o os ha quedado alguna duda o algo que comentarme. O estáis muy entretenidos con el test, podemos esperar 5 minutos sin ningún problema, ¿eh? Vamos, a mí hasta que Pablo me eche. Sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. O sea, tú al final puedes organizar tus comidas, tu comida y tu cena, que son los platos principales, por decirlo así, en un plato o en varios. O sea, tú puedes hacer unas legumbres con verduras y aparte comerte un poco de pan y un filete, o puedes unas lentejas, o puedes hacer unas lentejas con arroz y unos trocitos de jamón. O sea, es perfectamente saludable. O sea,
Está perfecto. Sí, de verdad está perfecto. O sea, al final o sea, lo que muchas veces nos pasa, o lo que yo muchas veces veo cuando hablo con gente de tú a tú, es que hay una comida en la que tienen mucha proteína, pero no tienen verdura y no tienen hidrato, y otra comida en la que tienen mucho hidrato, pero no tienen el resto de nutrientes. Y, por ejemplo, para mí, organizar el plato, pues eso, metiendo una porción de verdura, una porción de hidratos de carbono, una porción de legumbres y una porción de proteína, al final te asegura que en todas tus comidas vas a tener todos los nutrientes. Así que para mí es una opción excelente. A ver, depende un poco, pero se recomienda en general una cucharada por comida. Ujú. Está bien. Dime. Sí, por supuesto. Los tubérculos, la patata, el boniato, por ejemplo, la yuca, que aquí no se come mucho, eh, son tubérculos que contienen unas cantidades importantes de hidratos de carbono y para mí son muy beneficiosos porque además sacian bastante. O sea, eh, puedes comerte 300 gramos de patata, no te aportan más hidratos de carbono que 60, 70 gramos de pasta y visualmente llenan mucho más. Y además tienen, sobre todo si los dejas enfriar y te los comes fríos, como puede ser ahora una ensalada de verano, una cosa que se llama almidón resistente, que es que el propio almidón de la patata cambia su estructura y se convierte en una fibra. Entonces, lo que va a hacer es que la glucosa de la patata se libere más lentamente y además llegue a nuestro intestino y sean capaces de fermentarlo las bacterias de nuestro intestino y mejoremos la calidad de nuestra microbiota. Perfecta. Y además, si te das cuenta, una ensalada campera tiene una buena parte de verdura, una parte de hidrato porque lleva patata y luego le echas atún y huevo y es de proteína. O sea, es una comida perfectamente completa. Sí, da igual. Hay que comer fruta. Da igual. Sí que, por ejemplo, o sea, eso de que algo que he escuchado, no sé, lo escuché hace un mes yo creo, que me dijo un chico, no, es que la fruta si la comes después de comer fermenta en el estómago. Eh, ¿Por qué fermenta? O sea, que en el estómago no hay bacterias, las bacterias están en el intestino, ¿vale? En el intestino grueso además. La fruta no fermenta en el estómago. O sea, da igual. O sea, lo importante es consumir fruta. Fruta de postre es una excelente opción, ¿vale? ¿Alguna duda más? Dime. Ay, perdón. Ahora te digo. Sí, al final, a ver, lo que pasa es que son alimentos que no todo el mundo los va a aceptar bien. Es decir, si yo le pongo a mi madre que está ahí detrás a comer semillas de chía, pues probablemente me las tire a la cabeza. Pero son alimentos que son muy saludables. Y, por ejemplo, la chía es una semilla, contiene un montón de fibra que para nuestro sistema digestivo está maravilloso. Pero además, por ejemplo, se ha visto que puede reducir los niveles de colesterol. O sea, tiene efectos divinos. También contiene algo de grasas, por ejemplo. O sea, los frutos secos y las semillas tienen una composición bastante parecida. Pero lo único, las semillas, esto no me lo has preguntado, pero yo te lo cuento igual, las tienes que comer, digamos que un poco tratadas. O sea, las tienes como que predigerir. Si tú te las comes enteras, pasan tal cual. Entonces las tienes que o machacar, o tostar, o hidratar. ¿Vale? Dime ahora. Eh, es una buena estrategia. O sea, ¿por qué? ¿Qué nos pasa muchas veces? Por ejemplo, sobre todo cuando vamos a un restaurante. En casa, bueno, igual si tarda un poco la comida también. Que llegas, no está la comida y empiezas a comer pan y pan y pan y pan, que no te enteras. Entonces estás consumiendo una cantidad bastante grande de hidratos de carbono. Que además es un hidrato de carbono simple que no te va a saciar mucho. ¿Vale?
Y es verdad. Bueno, pero te pasa en cualquier sitio que vayas a comer. Claro. En, justo. En cambio, si tú empiezas por una opción más saciante, como puede ser una ensalada, va a hacer que no te excedas de comer del resto de las cosas. Es decir, es más, incluso para gente con problemas de insulina, se recomienda comenzar con ensalada y proteína. ¿Para qué? Para evitar que les dé un pico muy alto de glucosa que no puedan sostener, porque o bien no pueden, o sea, su páncreas no produce insulina, o bien produce poca. Entonces, se recomienda primero comer alimentos que tengan o fibra, que retrasa un poco el vaciado gástrico, o proteína, que también, y ya luego meter los hidratos de carbono. Y bueno, también me has hablado de la fruta. Hace mucho ya leí como un estudio en el que daban fruta antes y después de comer. Y se vio que dar una fruta antes, 20 minutos antes, hace que el consumo calórico durante la comida sea un poquito menor. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que la fruta tiene agua y tiene fibra que nos mantienen saciados, entonces no comemos con tanta ansia. Muchas veces lo que yo veo que le pasa a la gente que me dice que come de más es que comen tan rápido que no le dan tiempo a su cerebro a saciarse. Es decir, yo he visto casos en el que un plato, tan, o sea, casi ni sin respirar, y seguidamente otro plato igual. Ahí tu cerebro no le das tiempo en 5 minutos a recibir la sensación de, oye, estoy llenando el estómago. En cambio, si tú das algo que sacie a tu estómago un poquito y de tiempo a mandar esa información a tu cerebro, va a hacer que luego no necesites comer en tanta cantidad. Entonces, más o menos es lo mismo. Incluso hay otras, o sea, no hace falta hacer nada de esto, o hay unas técnicas más sencillas que es intentar comer más lento. Por ejemplo, evitar me pongo aquí el plato y con la misma mano voy comiendo sin descanso. No, me pongo el plato en la mesa, cojo una pinchada, dejo el cubierto, cojo otra pinchada, dejo el cubierto, o me pongo un reloj a ver cuánto tardo, o intento hacer paradas cuando llevo un cuarto del plato, medio plato, 3/4, hasta uno. O sea, hay varias estrategias, pero esas son unas. Sí, nada. No sé si alguien te... Dime. Pues yo te diría que tiene demasiada grasa. Si vas a hacer el entrenamiento a la hora, no necesitas tanta grasa, necesitas algo que se absorba un poquito más rápido. O sea, yo cambiaría esas tostadas, las tostadas están perfectas, y le pondría, por ejemplo, un queso fresco, algo así, que se absorbe un pelín más rápido. Para un día normal en tu día, ese desayuno está perfecto, ¿eh? Pero para entrenar igual no te interesa tanto. Si vas a entrenar 3 horas después te da un poco igual. Pero te interesa algo que se absorba mucho más rápido y se digiera mejor. Luego ahí hay gente que lo tolera súper bien y gente que no tan bien. También está bien. Pero digamos que lo que nos dice un poco más la fisiología, por decirlo así, es que deberías tomar un poquito más de hidrato de carbono y un pelín menos de cosas que te ralenticen la digestión. Vale. Sí, va con un poco de huevo también está bien, por supuesto. Sí, o sea, el mito, o sea, lo de que más de un huevo a la semana aumenta el colesterol, no es verdad. No es verdad. Es verdad que el huevo tiene colesterol, pero no se ha visto que el colesterol del huevo aumente nuestro colesterol sanguíneo, ¿vale? Entonces se puede comer, no me sé exactamente la recomendación, pero o sea, un huevo al día sin problema. Dime. O sea, he visto algún estudio que daban hasta 12 huevos al día. 12 huevos al día es una barbaridad, pero si comes huevos o sea, bueno, tengo gente que desayuna huevos todos los días, un huevo al día no te va a pasar absolutamente nada, pero comer huevos 2 veces por semana, 3 veces por semana, que te comas un par de huevos cada vez que los comes, no hay ningún problema. Ojo, a ver quién se come 7 al día.
Ah, sí, claro, sí lo que, o sea, al final esto es más para que veáis un poco vosotros cómo, o sea, que luego los resultados es verdad que me llegan a mí porque lo he puesto un poco interactivo, que no sea un test que tengáis que sumar, pero está bien. Bien planteada, está perfecta. O sea, al fin, sí. Al final, una dieta vegana va a tener igual una gran cantidad de alimentos vegetales, en este caso todos, pero va a tener verdura, va a tener fruta, va a tener cereales, va a tener legumbres, lo único que va a tener frutos secos, va a tener aceite de oliva, lo único que la parte de proteínas la tenemos que cuadrar con proteínas vegetales. Ya está. Pero una dieta vegana bien planteada es completamente saludable. Deportistas pueden consumir una dieta vegana, incluso además es que las dietas veganas son bastante altas en carbohidratos. Hemos dicho que tienen unos requerimientos altos de carbohidratos. Entonces les va a venir bien. Sí o sí, lo único, suplementarse con B12. Esa es la única premisa que tienen que cumplir siempre vegetarianos y veganos. Porque no se puede obtener B12 de alimentos vegetales, solo están animales. Con vitamina B12. Pero veganos y vegetarianos, o sea, si comes carne, pescado, huevos, no hay necesidad. Sí. Para muy pequeñitos van a tomar leche. Sí, 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 es una dieta totalmente saludable. Bien planteada, claro. O sea, si tú al final hacemos una dieta con B12, por supuesto. B12, sí, sí, sí. O sea, mientras se suplementen con B12, no hay problema. O sea, al final, si unos padres son veganos, no le van a dar. Es muy raro que le den a sus hijos una alimentación diferente a la vegana. O sea, pero muchas veces veo mucha gente cuestionándose eso, de por qué si el niño es pequeño le obligas a comer una dieta vegana sí o sí. Y nadie se plantea los padres que tienen una alimentación nefasta y que se alimentan a base de comidas preparadas, bollos, patatas fritas, ¿por qué les dan eso a sus hijos en una alimentación saludable? Y creo que hace muchísimo más daño ese tipo de alimentación que una alimentación vegana bien planteada. El hígado. Que yo no soy nada partidaria, no me gusta nada. Es verdad que el hígado, por ejemplo, tiene un montón de vitaminas. A mí la verdad es que no me verás a mí recomendar casquería, pero porque yo no la soporto. Entonces ahí hay un sesgo. Si yo pongo las comidas y hay algo que no puedo consumir, o sea, que no puedo con ello, es muy difícil que lo recomiende. Pero en general no tiene, no sé si hay algunas partes que serán con más grasa, pero no, o sea, a nivel, por ejemplo, el hígado a nivel nutricional es bastante bueno. Lo que pasa es que hay que pensar, pero hay que pensar que el hígado es, digamos que o sea, el órgano que se encarga de detoxificar todo. Si el animalito del que tú te estás comiendo el hígado está atiborrado de pastillas, tal, no, 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 simplemente si está, o sea, si le han medicalizado mucho, le han dado una mala alimentación, no estoy muy segura, no he leído nada sobre esto, pero mi teoría es, si todo pasa por ahí, ¿ese hígado va a ser de la misma calidad que un animalito que ha crecido en el campo? Lo que pasa es que en el hígado, digamos que el hígado es como nuestro filtro. Sí, esto, tú eres, tú eres médico y sabrás más que yo, pero sí.
Hombre, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el caldo de hueso es súper bueno porque tiene mucho colágeno. Y ya, si lo haces de caldo de hueso de pescado, tiene colágeno marino y aminoácidos. Eso es muy, muy, muy beneficioso. Sí, 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 sí. O sea, es maravilloso. Claro, la cosa está en que, por ejemplo, haces unos callos y a los callos les echas chorizo, les echas morcilla. Si solo echas unas manitas o solo echas, ¿sabes? Ya te digo que, por ejemplo, el hígado, un filete de hígado, tiene un montón de proteínas y es verdad que... Pero muchas veces también está en cómo preparamos las cosas. Si solo llevan manitas, ¿por qué no? Claro. Al final también muchas veces son de cerdo, casi toda la casquería, gran parte de la casquería es de cerdo y el cerdo, a no ser que cojas una parte muy magra, que no hay muchas, contiene bastante grasa. A mí eso me parecería maravillosa, maravilloso. Pues si la quieres el año que viene te la mando. Que la charla de gastronomía deportiva la de ella. Es que se mueva, en principio. O sea, si me dices, recomiéndale una cosa, es haz ejercicio. Pero no solo hagas ejercicio de darte un paseo, no, no, no. Haz ejercicio de fuerza. También, también. Como grasa. Claro. Pero el problema de la repostería, claro, por supuesto. O sea, el problema de la repostería no es solo, o sea, es que contiene una cantidad de energía muy alta en un alimento muy pequeño. Entonces, es difícil que tu cuerpo gaste esa energía al momento. Entonces, la va a almacenar. De esa manera. Es verdad. Sí, un poquito. Claro. Por supuesto.
dosis hace el veneno. Es la mejor frase para todo. El mundo del chocolate, yo diría que el mundo de la costumbre, eh, riñe con el mundo de la variedad. Y ha dicho Laura con buen criterio, yo creo, que lo que necesitamos es una comida variada. Variada. Eso que ahora ven a todos en aviones, pues implica que no son más variados. Porque eso que hay invernaderos significa que no somos tan variados. Claro. Y eso que siempre comamos los mismos animales, pues tampoco es tan variado. Y eso, encima ya no los tenemos que ir a buscar, que nos traen. Con lo cual, bueno, se nos mezcla un poco todo, ¿verdad? Por último, no hemos hablado de agua, cantidad de agua durante el día. Depende. En general se recomiendan 2 litros, pero hemos dicho que las frutas y las verduras tienen agua. Obviamente, si te tomas una infusión, un café, leche, consumen agua. No es lo mismo ahora que en invierno. No es lo mismo entrenar 1 hora aquí, que seguro que tenéis un aire acondicionado maravilloso, que una persona que por lo que sea tiene que correr 1 hora a la 1 de la tarde en unas pistas. Entonces, recomendación general, 2 litros. ¿Sirve esos 2 litros para todo el mundo? No, habría que ver el caso específico de cada persona. El deporte es muy importante cuantificar las pérdidas. Sí. Es muy importante saber nuestros pesos y la actividad que hacemos. A ver, en el deporte lo que hacemos es calcular las tasas de sudoración. Sí, ver cuánto pesas antes, cuánto pesas después, cuánto has bebido, y con eso ver cuánto has gastado en entrenamiento y cuánto gastas por hora de entrenamiento, por Ahí ejemplo. normalmente cuánto ingresas, bebiendo, comiendo, porque te comes una sandía, eso es como casi Eso agua. para tomarte agua. Y luego, pues, cuánto pierdes, cuánto orinas, ¿no? Cuánto sudas, algo más habría también, pero más o menos eso. ¿Bien? Y hay deportes que no es tan complejo. Sí, claro. Triatlón, por ejemplo, la primera parte no bebes. La segunda Porque tienes está. que aprovechar, porque la tercera, pues, cada Porque deporte la. tiene lo suyo. Claro. Cada deporte tiene lo suyo. ¿Vale? Hay otros deportes que no bebes cuando quieres. Por ejemplo, El el fútbol. fútbol ahora se ha generado la pausa de Bueno, hidratación. ahora se bebe más en fútbol. Sí, se ha generado la pausa de hidratación, pero Antes no se incluso bebía. ahora no bebes cuando quieres. Cuando ven los jugadores en la pausa de hidratación o cuando hay alguna falta que se puede aprovechar, tal cual, ¿no? Pues depende un poco del deporte. Del deporte. En el tenis, Nadal, bebe prácticamente. Sí, pero eso es una cuestión más de determinados minerales y determinados También. hidratos de carbono y tal cual, que no tanta hidratación, ¿no? Si os fijáis, comer en la actividad pura es bastante desagradable. Hay que entrenarlo. Nadie le gusta estar corriendo y No. comiendo. Y si alguna vez os apetece, intentar correr o andar rápido durante media hora. Que si alguna vez os interesa probar, a mí es una práctica que me hicieron en el máster y me pareció buenísima. Intentad pues correr, andar rápido durante 15-20 minutos y comeros un plátano en ese tiempo. Ya veréis cómo sienta el plátano de bien. Fatal. Fatal. O sea, no puedes tragar. Y, por ejemplo, deportes como la bici es mucho más fácil comer. Pero correr, que estás botando continuamente, que el estómago te bota, incluso muchas veces el propio líquido le sienta mal. Y todo eso se entrena y se entrena mucho. Sí, 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 sí. Aparte de que hay que pensar que cuando estamos haciendo deporte, nuestra prioridad no es la digestión. Entonces muchas veces ciertos alimentos se toleran mal. Cuando estamos haciendo deporte, el problema es orgánico Y y psicológico. psicológico. Entonces, un deportista que genere unos altos consumos de energía y que tiene que paliarlos, pues la mayoría de las veces se recurre a las modernidades estas que llamamos geles Sí, y bebidas, tal. Pero claro, ritas. ahí está otra vez el nuevo problema. ¿Cuánto de gel, cuánto de agua? Porque si solo te vas al gel, Te pues lo que tienes es deshidratas. diarrea. No, y te deshidratas. Te deshidratas. Si Que solo tiras de agua, pues te quedas sin energía. y eso es lo que hay que entrenar, sobre todo en deportistas
Sí, y lo que hay que calcular. Eh, Hoy en día, además, yo no sé si habréis oído, en los deportes de resistencia, tipo ciclismo, tipo maratón, se están recomendando unas cantidades de hidrato de carbono que cualquiera de nosotros nos costaría un disgusto gordo. ¿Bien? sí, Y todo eso, cada vez lo trabajamos más y no solo entrenamos a los músculos, sino que entrenamos al aparato digestivo. De hecho, todos los deportistas tienen un patrón de hidratación y nutrición dentro de ese tipo de por deportes supuesto. predestinado ya. No lo No, improvisan en no. la carrera. Se Todo tra- eso viene ya determinado. y viene muchas veces, por ejemplo, con alarmas. O sea, es decir, cada 15 minutos tienes que beber y tú cada 15 minutos bebes. No es, ay, tengo sed. No, probablemente cuando tengas sed es porque ya estás deshidratado. No tanto en la tensión como en esto que estamos hablando es un criterio más de deporte de alto rendimiento. Si habláramos de enfermedades, la consideración sería otra. En hipertensión, primero si es esencial, habría que ver qué tipo de medicación toma. Si toma un diurético, estamos hablando que lo que estamos haciendo es perder líquido por la medicación. Entonces, tenemos que ver qué hay detrás de esa enfermedad y en función de eso recomendar criterios de alimentación y de hidratación, pero que en ningún caso serían tan estrictos como los deportistas. ¿Vale? Se puede llevar, digamos, más de andar por casa, no se tiene que ser A milímetro. tan estricto, ¿no? Y hombre, lo que no podemos pretender es que una persona con hipertensión se deshidrate. O lo que sería lo contrario, se Hidrata. hiperhidrate. Igual el año que viene tengo que hacer una charla de suplementos. Es de los mejores suplementos que hay. Pero desde, o sea, desde deportistas hasta personas mayores, incluso ahora se está estudiando mucho su relación con a nivel cerebral. Es decir, se está viendo que me... s- A ver, hay que saber que hay que Eso, entrarse a nivel de entrenamiento. claro. Hombre, normalmente será en deportes de fuerza y se da en un contexto. Cuidado. Pero también se está dando en resistencia y Sí, también está funcionando pero, porque espera, eso es lo que iba a decir. Cuidado, resistencia, es que ganas peso. te Hombre, interesa, la sí, creatina, para meterla en el músculo le tienes que hay añadir que agua. haber agua, claro. Entonces, pesas más. Una sobrecarga de creatina bien hecha incrementa peso. Sí, sí. Entonces, ¿merece la pena o no? Ese tipo de cosas son las que se juician en el deporte, ¿no? ¿Cuándo lo das? Luego, no es lo mismo una dosis inicial que luego un mantenimiento. Es decir, que son varias las cosas. Hasta luego. Nada. Nada. Quedan las preguntas que haya. Gracias a ustedes. Gracias. Bien. Ujú. Hasta luego. Bicarbonato. Sal y azúcar. Sí. Sí, 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 sí. Es un buen, o sea, es más. eh, sí. Sí, sí, o sea, el suero al final es una manera de hacer suero. Eso es del deporte. En el deporte tienes varias teorías. Bien. La hay, la que solo le ponen elementos ricos en glucosa y otros que combinan elementos ricos en glucosa con ricos en Con sal. fructosa. Bien. Depende un poco para que lo El quieras. problema de eso es que siempre tienes que poner una gotita de sal. Y entonces la palatabilidad del suero casero pues Es un poco peor que la del que compras en casa. es muy propia. Entonces las bebidas comerciales todo eso lo tienen estudiado Sí, claro. y saben por dónde tirar. Pero en verdad no está tan malo, ¿eh? Yo lo he hecho alguna vez que estaba mala, ¿eh? No está tan malo. Digo que depende de cada uno. Por eso. Lo que pasa es que, claro, tienes toques, o sea, no es una limonada. Y
Claro. El problema es quitar la fibra. Si muchas veces en vez de zumos se hacen licuados. O muchas veces acompañas esas cosas con otro alimento que sea alto en grasas o alto en proteínas. Y, y otra cosa es muy importante es que cuando tú haces un zumo, tú te estás comiendo 4 frutas donde normalmente te comerías una. Es la saciedad. Entonces, eso al final, por ejemplo, a nivel calórico, igual te estás pasando. O sea, entonces, digamos que hay que tener varias... O sea, yo no voy a decir, no, los zumos son malos. Ni son malos ni son buenos. Depende para qué y para quién. Un nutricionista te va a adecuar tu comida a tu caso. O sea, te va a adecuar tu comida a tu condición, si tienes cualquier enfermedad, lo que tú entrenes y al final te va a hacer el proceso mucho más fácil. Ante la enfermedad lo importante yo creo son los estilos de vida. Los estilos de vida implican Gracias. vida activa, implican la comida Sí. variada, con plan, plan, implican el sueño, implican el nivel más o menos de activación estrés y cuanto más profesionales te ayuden a ese contexto, Mejor. pues más aceptarás. Por supuesto. A ver, el mundo es mejor que te preocupes y que decidas hacer algo, que esperes a que los demás lo van a hacer por ti. Los demás te vamos a ayudar. Sí. Nosotros nos pagan por ayudaros, pero no por hacerlo. Y el que al final está todos los días no somos nosotros. El que lo hace es uno mismo. Claro, el que se tiene que trabajar a sí mismo es uno mismo. Bien, Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Hasta luego.